Ya está documentada la red de Rosario. Cebadúa debe decir en dónde está el dinero. Para la ex auditora Munadora Buchain, quien formó parte del equipo que detectó los desvíos de recursos en las dependencias a cargo de Rosario Robles Berlanga, el hecho de que Emilio Cebadúa colabore como testigo protegido puede ayudar en la reparación del daño al erario, más que en describir quienes participaron en los actos de corrupción. El día lunes, un conocido diario informó que Emilio Cebadúa González, el ex oficial mayor de la Secretaría de Desarrollo Social Sedesol y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Sedatu, ofreció a la Fiscalía General de la República FGR convertirse en testigo protegido y delatar las operaciones de desvíos de recursos en donde participaron el expresidente Enrique Peña Nieto y su exjefa Rosario Robles. De acuerdo con esa versión, Emilio Cebadúa ofreció revelar que Robles, presa desde agosto de 2019, acusada de participar en una red de corrupción de presuntos desvíos, fue quien le dio indicaciones para operar los contratos de las dos dependencias federales. Al respecto, la ex auditora Munadora Buchain dijo en entrevista que desde la Auditoría Superior de la Federación ASF, por las investigaciones periodísticas y por las declaraciones de algunos implicados, el esquema de participación está más que claro. Pero al ser Cebadúa un personaje clave en las dos dependencias, puede dar más luz sobre el destino del dinero para que éste sea recuperado y se abone más en la reparación del daño. El equipo cercano que Robles trasladó a la Sedatu en 2015 estuvo conformado por Emilio Cebadúa González, Mauricio Razo Sánchez, Juan Carlos Lastiri Quirós, María Villalpando Rodríguez y Enrique González Tiburcio. Todos ellos han ocupado cargos prioritarios en ambas dependencias. Cebadúa, en la Oficialía Mayor, fue el responsable de, entre otras cosas, la Dirección General de Planeación y Presupuesto y la Dirección de Recursos Materiales, que son las áreas con el mayor número de menciones en los informes de la Auditoría Superior de la Federación, ASF. La Oficialía Mayor trabaja en conjunto con el órgano interno de control en la resolución de asuntos internos. Mauricio Razo Sánchez era el titular del OIC, tanto en Sedesol como en Sedatu, hasta ser sancionado en abril de 2018. Por la Secretaría de la Función Pública, SFP. La suspensión de 630 días fue por archivar, sin ninguna razón o justificación, los señalamientos de la ASF de los años 2013 y 2014. El 4 de agosto de 2019, autoridades mexicanas ordenaron congelar las cuentas bancarias de Robles Berlanga y Cebadúa. Días después, el 29 de ese mismo mes, este hombre habría obtenido de un juez federal una suspensión definitiva contra cualquier intento por parte de la Fiscalía para ejercer un procedimiento penal en su contra. No fue la única acción, sino que intentó con amparos que le fueron negados. Cebadúa es clave, ex auditora. No es menor que el oficial mayor de Rosario Robles en Sedesol y Sedatu se haya acercado con la FGR. Si esto se confirma, ¿qué representaría en el caso Rosario? Tendría que representar, uno, que va a revelar lo que ya sabemos. Los que realizamos la investigación, los que estuvimos a cargo. Es una realidad que no se puede esconder, no solamente por la evidencia contundente, documental, que hay detrás del dinero y resultado de las auditorías, sino también por las manifestaciones que han hecho quienes estuvieron laborando cerca de Rosario y gente vinculada que estuvo en las universidades y demás, y que fueron parte de la operación de todos estos recursos. Eso es algo que va a tener que quedar claro. A lo mejor, más allá de esto, de ver qué le significa a ella, es ver qué le significa a todos en este país. Cómo poder obtener todos un beneficio, que es la devolución de los recursos, y la otra parte importante es reafirmar la capacidad en las áreas de investigación, de detección de aquellas conductas que pueden ser vinculadas a hechos y faltas a hechos delictivos, porque necesitamos separar estas dinámicas
que prosiguen en este país. En la carta que envió Rosario el pasado 26 de octubre, ella se adelanta al decir que la FGR estaba ofreciendo impunidad, de acuerdo con sus propias fuentes, a personas que estuvieron cerca de ella en los delitos de los que se le acusan. ¿Usted cómo ve esta versión de Rosario, en la que ve más venganza política que cargos en su contra? Le cuestionaron a la auditora y respondió: a través de todo lo que hemos conocido por las investigaciones, que no solo es Emilio, sino que hay otros actores vinculados a ella que fueron también en su momento señalados como probables responsables, que no tenían en este contexto responsabilidad e incluso habían denunciado en el órgano interno de control, OIC, porque habían falsificado sus firmas en convenios, y otros que sí tuvieron conocimiento perfecto de los hechos y se prestaron a ello por órdenes de Rosario y Cebadúa, según informaron. Entonces se habían acogido a este criterio de oportunidad que brinda la propia ley, que dice que si otorgas información útil que pueda servir para procesar a quienes están arriba de todo y tener una mejora en los hechos judicializados, se puede optar por ello. Si esto que estamos leyendo es cierto, los lleva a un testigo más. Emilio es uno de los otros colaboradores que se están prestando a esto, y por supuesto, no hay que dejar pasar que él estuvo amparándose. A lo mejor estaba esperando que todo sucediera para favorecerle, y nos enteramos que no, se declinaron sus amparos, y en este caso el acercamiento con la FGR fue la mejor opción que tuvo a la mano. Él es una de las piezas clave, por supuesto, pero también los demás operadores testificaron en los demás hechos y en todos está involucrado. Entonces la idea de que todo es una venganza contra ella, con todos estos datos, se hace más débil. Yo entiendo que alguien que está en una situación como la de ella, siempre van a alegar su inocencia, que inclusive es parte de sus herramientas y derechos de debido proceso. Nosotros que realizamos la investigación, y yo en particular, tengo claro cómo se dieron los hechos y son públicos. No hay otro modo de poder justificar. Ya tenemos los testimonios de quienes participaron y nos dijeron claramente que a ellos solo les ordenaban, y no de uno, de varios. Tenemos las pruebas del lugar donde se fabricaban todas las evidencias, la renta del dinero de las empresas, de quienes operaban, de los rectores que participaron y que unos se prestaron a ser colaboradores. Tenemos toda la información. El de Cebadúa es un testimonio más que puede dar contundencia, sin duda alguna, pero es uno más que suma a toda la investigación de la cual fuimos precursores. Yo lo vería como algo complementario, porque sabe que en este contexto no puede librarlo, y que tiene que saberse la realidad. Ojalá comunique algo más allá de lo que ya sabemos, porque todo lo demás ya lo sabemos, lo difícil siempre es comprobarlo. Que tengan todos los elementos que se tienen, toda la serie de actos, inferencias, datos de prueba, fuentes que aportamos de prueba nosotros para poder judicializar la carpeta de investigación. A mí me gustaría que Emilio dé datos claros de los cientos de contratos que se realizaron, el flujo, quién operaba cada uno, cómo se fueron dando, pero con un entramado claro que nos permita ver cuándo y dónde, todos los hechos y las circunstancias. Eso sería lo interesante. Y todo en el afán de encontrar algo del dinero, como decía usted al inicio. Todo el dinero, ¿no? ¿Quién se puede gastar tanta lana junta? Son millones y millones, hay prestanombres, tantas cosas. Hay que recuperar todo y asegurarnos de que quede lo mejor, porque si se recupera para que se vuelva a quedar guardado, pues no, hay que recuperarlo, y parte de eso tiene que ver con la restauración del daño. Por otro lado, Ursúa impidió la entrada a la UIF a la auditora que descubrió la estafa maestra. Munadora Buchaín, quien descubrió la estafa maestra, estima que no solo se desvió dinero al PRI, sino que habría también altos funcionarios involucrados. El exsecretario de Hacienda y Crédito Público, SHCP, Carlos Ursúa, impidió la entrada a la Unidad de Inteligencia Financiera UIF a la auditora que descubrió la estafa maestra.
Se trata de Muna Dora Buchain, la exdirectora de Auditoría Forense en la Auditoría Superior de la Federación, ASF. La exfuncionaria dio una entrevista el lunes pasado para la periodista Carmen Aristegui, luego de que Emilio Cebadúa González señalara la participación de Enrique Peña Nieto, expresidente de México, y su exsecretaria en Sedatu y Sedesol, Rosario Robles Berlanga, en dicha estafa. Cabe recordar que el titular de la ASF, David Colmenares Páramo, despidió a la auditora Muna Dora en mayo de 2018. Esto sucedió luego de que se diera a conocer en medios de comunicación la llamada estafa maestra, un esquema de fraude mediante el cual funcionarios del gobierno federal, empresas fantasma e instituciones educativas desviaron fondos para financiar las campañas de diversos candidatos del PRI. El titular de la Auditoría Superior de la Federación sería un remanente del peñismo. Buchain reveló este lunes con Aristegui que el titular de la UIF, Santiago Nieto, la había invitado a ella y a su equipo para colaborar con él, pero la Secretaría de Hacienda de ese entonces lo impidió. Esto, dijo, fue un acuerdo entre el titular de la ASF, que la despidió, Colmenares, quien también fue ex asesor de EPN, y Ursúa, el secretario de Hacienda, que renunció en julio de 2019 y desde entonces asumió una postura opositora contra el gobierno de AMLO. Buchain denunció que estos funcionarios le propusieron retirar una denuncia por daño moral a cambio de no hacer nada en su contra. Sin embargo, Buchain dijo que se equivocaron con ella y no retiró ninguna denuncia. Ursúa tendría que pedir una disculpa pública y decir cómo fueron estos hechos. La Cámara de Diputados nombró a Colmenares titular de la Auditoría Superior de la Federación por 8 años, del 2018 al 2026, antes de que concluyera el sexenio de Enrique Peña Nieto. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.